Este es otro episodio de Ger Papicultura y hoy día quisiera hablarles, pues señores, aparte de muchas cosas y felicitarlos, muchas gracias los que se unieron a mi canal, que comparten eh, en su vida transcurrida diaria mi manera de pensar y de ver ante el mundo. Bueno, en este espacio de mi programa, tanto si lo ves en Facebook como en YouTube, porque yo ya tengo en Facebook y mi anterior video, vamos a ver en sí, ¿ya? Si el existencialismo se podría dar en nuestra época moderna y si es posible de alguna forma las tesis planteadas que se pueden dar a través de la nada. Miren, los filósofos, no mis ideas, los filósofos, ya tanto filósofos ateos como los teístas, ¿no? Que estudian a Dios y que creen en Dios, han llegado a una conclusión. Ya ambos, de los más experimentados, quiere decir que las cosas en sí no suceden porque sí. Einstein no juega a los dados. Entonces, en este mismo punto, que Einstein no dice, perdón, que Einstein no juega a los dados, que Einstein dice que Dios no juega a los dados, nos da el cabe a la posibilidad de pensar y obviamente comprobado ante las ciencias humanas y naturalistas, ¿no? De las cosas y de los hechos, y para cada acción hay una reacción, como dice, entonces quiere decir que existe un Dios, pues, un ser supremo, estemos de acuerdo con él o estemos en contra de él. Pero, sin embargo, vamos a decir que el existencialismo lo que pues, promueve, ¿no? Es que uno sea totalmente desapegado, llevándolo a su extremo es totalmente desapego. Yo no siento, perdón, en el desapego, eso es lo que quiere decir, en el desapego yo no siento amor, ni odio, ni miedo siquiera, ni felicidad. ¿No? Eso es lo que quiere decir la tesis abstracta del existencialismo. ¿Y por qué plantea el existencialismo que nosotros sentimos esa versión? Por una conexión muy fuerte y un apego con nosotros. Quiere decir que el cuerpo de alguna forma, en este punto ya del existencialismo, explica que el cuerpo fue realmente hecho para vivir, tu cuerpo humano, ¿ya? De alguna forma, para vivir de ti. O sea, lógicamente, necesitas de otras materias para tú complementarte, como la comida, como el agua. Pero eso es porque la solución en el extremismo existencialismo, en una de las teorías, sería la no vida. Escúcheme un ratito. La no vida significa la muerte. Pero en sí, otro punto del existencialismo dice que no, que los bienes básicos en nosotros mismos simplemente se debe traducir a nosotros mismos, al individualismo. Y luego existe el colectivismo. Lo que dice que el nacimiento, por ejemplo, del feto con la madre, en realidad es el único vínculo en sí, porque el feto nació de la madre, bajo una premisa de la sexualidad. Entonces, eso quiere decir el existencialismo. Y, o sea, esa parte, esa teoría del existencialismo, que es empirista, ¿ya? Que sí existe núcleo social, que sí necesitamos de otros seres, ¿me entienden? Pero, sin embargo, recién las emociones nacen por un apego dentro de nosotros. Un apego que está de más, solamente es necesario el apego, no más a la hora de reproducción. Están de más los compromisos como los matrimonios, como los actos de convivencia o los actos siquiera de sentir sentimiento.
porque los sentimientos son innecesarios para el existencialismo. Hasta el miedo es innecesario para el existencialismo, porque el miedo, si bien dice en el existencialismo, es un acto de sobrevivencia ante un posible ataque hacia ti, hacia tu integridad, y eh, o sea, no dejas de existir, porque una vez que mueres, solamente eres parte de un todo. Entonces el problema estaría resuelto por una parte así del existencialismo. Eso es lo que plantea. Y que lo otro, los sentimientos son pura banalidad y puro causales del ego. Muchos han rebatido muy fácil esta teoría, porque dicen, el ser humano está hecho para sentir, el ser humano está hecho por el mismo punto, para comer y para vivir, y por lo tanto Dios no puede hacer que el existencialismo se dé, porque el ser humano ha nacido con convicciones, porque ya se ha probado que el ser humano dentro de sí ya ha nacido con convicciones, porque yo tengo convicción para algo, yo tengo convicción para lo otro, yo tengo convicción y emociones y sentimientos, porque todo ser humano es así, en mayor o mínimo grado. Pero lo que quieren darnos a entender es que estas dos ideas vertientes se pueden mostrar y que no vayan ni uno ni para el otro, sino es que simplemente lo tomes el sentimiento, en que sí, que simplemente es un acto de sobrevivencia y nada más. Entonces que tú puedes vivir sin sentir, por ejemplo, emociones muy efusivas. Eso lo que quiere decir que el miedo se apague cada vez más. Muchos postulantes al existencialismo quieren disolver el miedo a su máxima o su mínima expresión, para que el ser humano ya no sea débil, porque haciendo que el miedo se reduzca a su mínima expresión, el temor a las cosas, el ser humano va a ser más estilizado de alguna forma y menos complejo, y la existencia va a ser más libre y más simple también. Pero por otro tanto, también los eclesiásticos dicen, la absolución con Dios y la devoción con un ser supremo te va a lograr la perfección y la santidad. Pero sin embargo, si los postulantes que son no existencialistas, sino pragmáticos, dicen, no, el ser humano no fue hecho para eso. El ser humano ha nacido con su cierto grado de emocionalidad, como ha nacido con convicción, ha nacido con en sí la conciencia del egoísmo dentro. Porque la conciencia del egoísmo dentro la vemos desde el niño que puede compartir con su hermano y quiere simplemente lucha por sobrevivir para que él coma. Entonces dicen, ¿cómo Dios puede ser perfecto? Lo que dicen ellos, yo no. Si es que Dios prácticamente ha creado al ser humano que necesite comer de otro ser, comer de otro ser viviente. Entonces no podríamos hablar que eso está bien o está mal. Pero dice de alguna forma la iglesia, ellos lo que dicen, que no hay que hacer el mal, pero sin embargo necesitamos comer algo para, no matarás, pero sin embargo tengo que comer vaca, por ejemplo, para las proteínas. Entonces todo eso engloba esas clases de creencias. Entonces vamos a ver los distintos puntos y que el ser humano necesita siempre una guía de lo moral, porque sin ella el ser humano ya está discontinuo. El ser humano no sabe qué hacer. El ser humano no tiene una guía para realizar sus pensamientos siquiera, o realizar qué debo hacer yo. ¿Cuál es el bien supremo y cuál es el mal supremo? Acá hay dos antítesis. Entonces, vamos a hablar también de los incrédulos en los fenómenos paranormales. Dicen, esas son solamente suposiciones ilusorias del ser humano, pero bajo el instinto del ser humano, eso es lo que prueba los creyentes en sucesos paranormales, dicen, es como el niño entonces instintivamente tiene miedo
Instintivamente todos los niños del planeta tienen miedo a la oscuridad. Entonces salen bastantes vertientes que han combatido. ¿Quién? Immanuel Kant, porque Immanuel Kant en su primer repaso, repasen bien, ha estudiado al ser humano dentro de eso, todo. El gran psicólogo Freud ha estudiado al ser humano y sus miedos más profundos, ¿ya? El miedo más profundo. Y muchos dicen que Freud estaba obsesionado con la sexualidad, pero en realidad estaba con el pro, porque la vida del Levant, lo que él decía, es nacido de eso. Es the gift of Levant, lo que decía, el nacimiento de la vida. ¿Me entienden? Entonces es el nacimiento, ya está hecho con emocionalidad, está hecho con sentimiento, porque estás creando. Entonces Dios de alguna forma te ha hecho medio malo y medio bueno, porque tú necesitas en realidad de cierto tipo de egoísmo para sobrevivir, de cierto tipo de dar opresión para comer y tienes manos y puños para defenderte, lógicamente, y esa es la creación de la naturaleza misma. Entonces, eso es lo que podríamos decir que ellos dicen. No estoy acá con posturas para explicar mi idea ni mi idiosincrasia, sino estamos repasando y viendo cuáles son las ideas de muchos de los autores y muchos de los pensadores de cómo se ha formado la vida y cómo el ser humano es complejo y toma el bien total y el mal total. Quién es bueno, quién es malo, quién es el santo y quién es el diabólico. Son vertientes que en la vida misma diaria se da hasta en los más escépticos que no creen, porque en algún momento el más escéptico o el más incrédulo siempre llama a una autoridad superior al punto cuando está en peligro su vida. El ateo llama a una autoridad superior cuando su vida está en peligro. Entonces su convicción y su idea no es totalmente como un robot hecho, ¿me entienden? Tiene sus dudas existenciales, como todo. ¿Por qué pasó y para qué pasó? El ser humano, como es complejo y la mente más avanzada son más complejas, se preguntan el por qué y tienen más emociones. En cambio, la mente que no es tan compleja no tiene tanta emoción, no tiene tanto comprensión de lo que pasa y por lo tanto se simplifica más de los acontecimientos de la vida. El que no es observador, en realidad, de alguna manera, no ve todas las cosas, pero el que es observador ve todas y puede ver lo que puede pasar y lo que no, y a veces se da cuenta, ya, que esto no es porque sí. Entonces podríamos estar en un índice entre dos vertientes. En realidad, ¿no? Buscar el punto medio, ¿no? Todo requiere una emoción. El amor y el odio son dos vertientes. La indiferencia también, porque es la indiferencia en la nada. El existencialismo quiere guiarnos más a ser indiferentes, pero una indiferencia extrema, en el cual la indiferencia es el cero, la nada, o sea que no sintamos nada. Entonces, para los amigos, esa fue mi explicación más o menos, qué es el existencialismo y cómo quieren funcionar el existencialismo en el modernismo. No estoy diciendo que si está mal o si está bien, solo estoy explicando las vertientes que a mi parecer ya están difusas o no tanto, o pueden tener algo de verdad o algo de mentira, o como todos los seres humanos no somos perfectos, podría estar errada en algo y podría tener la razón en otra. Dejo pensando, ¿no? En esta vida soy Gerpapi Cultura, su madre feo, si quieres que hable de estos temas, yo soy multifacético, yo te hablo de películas, yo te hablo de política, puedes decirme incluso si eres extranjero, argentino, Uruguay, tu política yo te sigo y yo te voy a replantear lo que me parece y cuál es una posible solución. Y si quieres debatir con mis ideas con altura las puedes hacer en mi canal. Te invito a que puedas debatir, te invito a que puedas exponer tus ideas, te invito a que puedas explayarte en tus ideas. Soy Gerpapi Cultura, su madre feo, por favor suscríbete, dale like, comparte a más personas, por favor, hasta luego.